Buenos días a todos y a todas. Somos Ángela Salinares y Noelia Ceballos López, profesoras de la Universidad de Cantabria, y vamos a presentar en este congreso un trabajo que se titula Indagar la biografía escolar de los maestros en formación para luchar contra la discriminación. Este trabajo que presentamos puede consultarse en un artículo con información ampliada que les dejamos ahí la referencia abajo de la diapositiva. En este trabajo vamos a presentar los resultados de un proyecto de formación docente para la justicia social que hemos desarrollado con futuras maestras del grado de educación infantil de nuestra universidad, la Universidad de Cantabria. Hemos propuesto un proceso de indagación biográfica sobre las situaciones de discriminación, rechazo y exclusión que las alumnas han experimentado durante su escolarización. Y lo que hemos tratado de buscar con esta propuesta formativa ha sido la identificación, problematización, análisis y también empezar a reflexionar sobre líneas de transformación hacia la justicia social. Es una propuesta la que hemos planteado que promueve una formación de docentes reflexiva y comprometida con la justicia social, en tanto que plantea un proceso de indagación sistemática que además es de naturaleza colaborativa, con la intención última de que estas maestras en formación reelaboren críticamente sus propias creencias y valores en línea con aulas, escuelas y sociedades que sean más justas. Bueno, vamos a pasar ahora a dar unas pequeñas notas conceptuales, a encuadrarlo, a encuadrar el fenómeno en un marco epistemológico. Pues en primer lugar señalar que es indudable que nos encontramos actualmente en un escenario tanto social como educativo que se caracteriza por las desigualdades. Y en este sentido se precisa un compromiso fuerte con el progreso hacia la equidad y la justicia social, donde las diferencias no constituyan un factor de exclusión como ahora, sino una oportunidad para celebrarlas y para mejorar la sociedad. Y esta es una aspiración pues, que no es ninguna quimera o ideal, sino que está recogida en un documento tan importante como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, donde la mayoría de los estados se han comprometido con estos pilares. Tras esta declaración, además, se han elaborado, se han emitido diferentes tratados internacionales que se han afanado por reforzarlos. Y, de hecho, la reafirmación más reciente la encontramos en el marco de acción en Educación 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en su cuarto objetivo destaca la equidad y la inclusión para enfrentar las barreras sociales, culturales y económicas que limitan la educación, abogando en este sentido también por la erradicación de cualquier forma de exclusión y todo esto con el fin o con el objeto de que todos los niños puedan participar exitosamente de la enseñanza y del aprendizaje. Este compromiso con la justicia educativa y social tiene también, lógicamente, implicaciones que son desafiantes tanto para los sistemas educativos como para las escuelas y, en última instancia, para los docentes, pues en ellos recaen finalmente las decisiones de orden curricular y organizativo. Bueno, en cualquier caso, hay un interés creciente en el ámbito internacional por la incorporación de estos planteamientos de la justicia social en la formación del profesorado. Y en este sentido, pues resulta bastante imperativo articular marcos teóricos que puedan guiar esta formación, así como implementar estas propuestas en los planes universitarios. Y bueno, nosotras, como vamos a comentar a continuación, hemos elaborado una propuesta que va en línea con estos pilares. Vale, vamos a tratar ahora de conceptualizar este término de justicia social en educación. Y vamos a aludir, o sea, a pesar de la dispersión semántica que hay en torno a este concepto, sí que los distintos autores y autoras convienen en definir o en disgregar este concepto en tres dimensiones que están entreveradas. La dimensión distributiva, la participativa y la relacional o de reconocimiento. Esta idea de redistribución, esta primera dimensión, hace referencia pues a la finalidad educativa orientada al acceso y la mejora del aprendizaje de los estudiantes y sus oportunidades educativas y sociales, desafiando las desigualdades de la escuela y de la sociedad.
La dimensión participativa, por su parte, versa sobre las oportunidades de desarrollar la agencia de los estudiantes en la toma de decisiones escolares y, en general, de desplegar un modelo de gobernanza escolar democrática. Y la tercera de las dimensiones, la relacional o de reconocimiento, busca incluir en los planteamientos educativos el respeto a la diversidad social y cultural. Y es en esta dimensión en la que fundamentalmente nos centramos en este trabajo. Esta dimensión de reconocimiento busca, entre otras cosas, erradicar en las escuelas las prácticas que minusvaloran o censuran valores culturales y sociales que son diferentes a los dominantes, a los hegemónicos, en razón de la nacionalidad, de la religión, de la cultura, de la elección sexual, de la edad, etcétera. Y cabe señalar que estos peligros de la ausencia de reconocimiento no son en absoluto triviales, porque se traducen en distintos tipos de discriminaciones, como la invisibilización, la segregación, la evitación, la denigración o incluso la agresión. Lo común a todas estas formas de discriminación, o lo más problemático seguramente, es que contribuyen a que las víctimas de estas discriminaciones internalicen esta visión negativa y se brinden explicaciones a esto que les ocurre, que apelan a sus características personales y no a las deficiencias estructurales que están en el origen de la injusticia social. Entonces, nosotras sostenemos la necesidad de abordar esta temática como un fenómeno social y complejo, pero sobre todo estructural y profundamente arraigado en el sistema social, político, económico e ideológico, que requiere fundamentalmente cuestionar los valores de normalidad y entender que esta no es sino una expresión de los valores hegemónicos que es preciso de construir. Y esta es un poco la idea que tenemos en la propuesta formativa que les hacemos a las estudiantes del grado de Magisterio de Educación Infantil. Esta propuesta formativa se desplegó con las futuras maestras durante el curso 2019-2020 bueno, lo hicimos, lo implementamos con dos grupos de una asignatura obligatoria de la titulación de Magisterio de Infantil que se llama Acción Tutorial, resultando al final en la participación de 65 estudiantes que en su mayoría eran mujeres. Bueno, esta propuesta formativa se planteó como un trabajo de corte colaborativo que formaba parte de los contenidos teórico-prácticos de la materia que hemos mencionado y se planteó como un espacio de investigación sistemática y compartida donde fundamentalmente se procuró que prevaleciera el diálogo y la reflexión. Esta propuesta o este proyecto se desarrolló de acuerdo a unas etapas que definimos previamente las profesoras investigadoras y que tenía esta organización sistemática, tenía como finalidad que las estudiantes percibieran que era una actividad encaminada a un fin concreto a través de un proceso que era planificado. Y bueno, describimos ahora someramente las fases de esta propuesta. Para la primera fase, bueno, denominamos de indagación biográfica individual en forma de viñeta, solicitamos a cada maestra en formación que identificara y narrara un episodio de su biografía, de su vivencia en la escuela, vinculado con una experiencia de discriminación en la que o bien interrumpieron o bien intentaron interrumpir una acción de discriminación o bien no lograron ni intentaron interrumpirla. Además, emplazamos a las alumnas a representar este incidente crítico en forma de viñeta, con idea de que narraran pues, con detalle la situación, los actores y los modos de actuar de cada una de estas personas implicadas. Y además les dimos pues, unas preguntas guía bueno, que encaminarán esta construcción de la viñeta. En el caso de que intentaran interrumpir el comportamiento de discriminación, que trataran además de responder qué lo hizo posible y qué les motivó a hacerlo, y si no lo intentaron interrumpir, qué se lo impidió y por qué no lo hicieron. La segunda fase corresponde al análisis en pequeño grupo a partir de la estrategia Ketso. Entonces les pedimos que se intercambiaran las viñetas entre compañeras y realizamos además grupos de 4 personas con intención de discutirlas. Les ofrecimos viñetas que ellas no habían construido, pero que brotaban de experiencias personales que eran reales. Y este intercambio se promovió, se propuso con la vocación de posibilitar este diálogo y análisis,
pero desde una perspectiva no personal y por tanto consideramos menos amenazadora y más libre para poder expresarse y analizar con más detenimiento. Bueno, a decir que el método Ketso es una estrategia que procede de la investigación-acción participativa y que nace con el objetivo de favorecer el diálogo sobre la base de un apoyo visual táctil, que es un árbol con su tronco y sus ramificaciones, y que facilita la organización y el análisis de las ideas. Entonces, la consigna para las participantes, para las alumnas, fue que construyeran conjuntamente un mapa visual sobre el tema de indagación asentado en esta metáfora que decimos del árbol, donde el tronco representa el asunto central, que básicamente es qué situaciones de discriminación habéis vivido, y este tronco se ramifica para visualizar los diferentes subtemas y finaliza con hojas para representar cada una de las ideas aportadas. O sea, es una estrategia que lo que facilita es la clarificación de ideas y el diálogo alrededor de estas ideas. La última fase es la de análisis en gran grupo y para ello pues pedimos a cada equipo bueno, que nombre a un representante con objeto de que exponga los hallazgos de los análisis que se han realizado en pequeño grupo y con intención pues, bueno, de llegar todos juntos a conclusiones colectivas. Acerca fundamentalmente de algunas acciones escolares curriculares y organizativas que pueden contribuir a suprimir estas situaciones de injusticia que hemos analizado y transformar las escuelas en espacios más en línea con la justicia social y la inclusión. Y la parte bueno, que es más eminente investigadora, consistió en un análisis, en un estudio de caso evaluativo que tuvo por objetivo desvelar el valor para la formación, para la justicia social de esta propuesta que nosotras hemos propuesto. Y bueno, para ello utilizamos técnicas de producción de datos clásicas en investigación cualitativa, como las observaciones participantes de las sesiones que propusimos, el análisis de los documentos producidos por el estudiantado y también les enviamos un cuestionario final con preguntas abiertas con el objeto de, bueno, pues de que valoraran ellas el valor de esta propuesta. Y bueno, el procedimiento de análisis también clásico en cualitativa consistió en un proceso de codificación temática que nos condujo bueno, a desarrollar las categorías de análisis siguientes. Los motivos de la discriminación, los agentes, los espacios, los espectadores de la discriminación y los motivos, y también los aliados que intervinieron y los motivos. Vamos ahora a comentar algunos hallazgos de nuestra investigación y empezamos bueno, dando algunas pinceladas sobre las razones que incentivan la discriminación y en qué tipo de prácticas se traducen. Bueno, en las viñetas que hemos analizado encontramos un amplio y sobre todo muy heterogéneo conjunto de actitudes y prácticas que provocan este trato de discriminación y que nosotras identificamos o encontramos una analogía con los peldaños de la pirámide del odio que define la autora de referencia en este campo, o una de las autoras, Sapon-Sevin, Mara Sapon-Sevin. Y lo que descubrimos es que prevalecen los peldaños iniciales, que recogen acciones que no implican violencia física, pero que se presentan como bueno, pues caminos germinales hacia ella, como son las bromas, la creación de rumores y los estereotipos. También son abundantes las acciones de un peldaño posterior y que representan mayor nivel de intensidad, donde bueno, aparecen insultos, ridiculización y estigmatización. También tratamos de encontrar cuál es el origen de tales situaciones de discriminación y encontramos que varios asuntos bueno, prevalecen. La discriminación en razón de la discapacidad, del género y del origen cultural y económico. Respecto a la primera, pues encontramos un gran número de situaciones que están ligadas a las dificultades de aprendizaje y a la discapacidad. Por otra parte, o en este sentido, nos permitieron este tipo de situaciones reflexionar con las alumnas sobre el concepto de normalidad y también pensar en la necesidad de ampliar la noción de diversidad. Y otro asunto que
sobre el que nos permitió reflexionar fue sobre las decisiones que se toman en torno a la atención a la diversidad en las escuelas, como la organización de los apoyos que suceden dentro y fuera del aula. Bueno, otro grupo de situaciones, como decíamos, se refieren a la dificultad de participar en actividades y juegos condicionados por el género, que suceden esencialmente en la clase de educación física y en el patio. Y este hecho está en relación con el dominio de los chicos en los espacios de recreo para actividades como el fútbol, mientras las niñas tienden a agruparse en los márgenes con actividades más tranquilas o estáticas. Eh, estas viñetas nos invitan a afrontar con las futuras maestras no solo cómo abordar esta situación que es concreta y puntual, sino también cómo repensar o a repensar cómo pueden reconfigurarse estos espacios escolares para que alberguen respuestas educativas que sean para todos y todas. También encontramos situaciones de discriminación en cuanto a la diversidad cultural, que tiene, vamos, el foco de exclusión es el origen de los niños y de las niñas. Y de nuevo procuramos en clase elevar el debate más allá de la escuela y exploramos las ideas que fortalecen estos discursos en la sociedad. Y también encontramos, ¿no?, la urgencia de asumir desde la escuela el propósito de identificar, problematizar, de analizar y de transformar dichas acciones y bueno, así lo reflexionamos con ellas y sobre lo que podemos hacer en las aulas y en los centros, como ofrecer información precisa, conciencia sensible y compromiso para contrarrestar estas actitudes y prácticas discriminatorias y fundamentalmente o también examinar el currículum para determinar la presencia, la representación y los roles que ocupan los diferentes grupos. Otro grupo de situaciones tienen que ver con el nivel socioeconómico. Y este tipo de viñetas nos permitieron dialogar sobre el concepto que acuña de la cortina como aporafobia. Y también, bueno, analizamos un informe de la Comunidad Educativa de Cantabria, el informe FOESA, con la intención de afrontar esta realidad en la escuela a través de la desmitificación de la posesión y la despatologización de la pobreza. Por otro lado, hemos analizado, hemos reflexionado sobre quiénes son los agresores y dónde se ejerce la discriminación. Y encontramos que casi en la totalidad de los casos las situaciones de exclusión provienen de compañeros y de compañeras que, bueno, aunan dos características predominantes. Por un lado, que actúan en grupo y por el otro, que hacen uso de su superioridad, bien sea por la edad o por la fuerza física. También encontramos que la mayoría de situaciones de discriminación se ubican en cursos superiores de primaria y secundaria, si bien también reflexionamos sobre que la discriminación es una acción presente en cualquier edad y que el germen de esa discriminación, que sucede más explícitamente en estas etapas, se inicia y se cimenta desde edades más tempranas. Vemos también que están menos presentes las situaciones de discriminación o exclusión que se realizan por parte de los docentes. Sin embargo, que tienen bastante relevancia, pues, por la naturaleza y por la persona que lo ejerce en este caso. Y en este sentido, lo que encontramos, los actos de discriminación suelen ser gestos despectivos o palabras ofensivas. A veces también, además o aparte de gestos y palabras, lo que encontramos son acciones cotidianas que trasladan mensajes que pueden ser, bueno, peligrosos o al menos impactar en los estudiantes. Por ejemplo, pues en educación física, cuando se les consigna hacer dos equipos y dos personas deben escoger a quien quieren en su equipo, claramente escogen en función de la amistad y al final queda siempre algún alumno en los dos equipos que nadie quiere. Y es el profesor el que le ubica en un grupo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de viñetas permitieron ampliar los marcos de análisis y plantearnos si las decisiones que como docentes acometemos en relación al currículum y a la organización originan, perpetúan y fortalecen prácticas discriminatorias. Otro foco de análisis tiene que ver con el papel de los observadores, si se convierten en aliados de la víctima o del agresor. Entonces encontramos que en gran parte de las situaciones descritas, las personas observadoras, bien sean compañeros o adultos, no intervienen para detener esa situación de injusticia. Un primer motivo que las futuras docentes identifican
con muchísima recurrencia es el temor a convertirse ellas mismas en víctimas. Esto nos permitió, o sea, fue interesante porque nos permitió discutir sobre la estrechez de la curva de la normalidad y la conciencia que va adquiriendo el alumnado de que desviarse, aunque sea ligeramente de esa norma, puede, bueno, pues puede tener consecuencias sociales perniciosas. Entonces, hallamos un esfuerzo bastante consciente de las observadoras por ajustarse a esos patrones que son hegemónicos, aun cuando no se identifiquen con ellos. Pero el malestar que les genera esa disonancia parece que se prefiere a las repercusiones sociales que tiene no encajar. En otros momentos, aunque menos abundantes, sí también sobresalió como motivo la falta de conciencia sobre el perjuicio ocasionado. Y lógicamente esta falta de conciencia pues resta capacidad para identificar esta situación de opresión y para desarrollar consecuentemente estrategias que permitan confrontarla. También llama la atención que en muy pocas ocasiones aparece la palabra justicia cuando analizan estas situaciones. Sin embargo, son más numerosos los alegatos que apelan a la pena, a la conmiseración. Y bueno, este descubrimiento es bastante interesante porque posibilitó procesos reflexivos vinculados con esta idea de reconocimiento, en tanto que interpretamos esta discriminación como una forma al final de coalición con la injusticia social que se sustenta en la falta de, bueno, pues del mismo, donde la persona afectada se concibe más como un sujeto de caridad que de derecho. Y esta discriminación, o sea, la consecuencia es que se termina atribuyendo a sus características personales. Con respecto a los motivos que impulsan a interrumpir las situaciones de discriminación, bueno, decir en primer lugar que escasean, no son habituales, y cuando existen son más usuales las acciones que tienen que ver con ofrecer comprensión y apoyo emocional a la víctima, pero evitando la confrontación directa con los agresores. Esto va en línea con lo que hemos dicho antes, ahora mismo, de esta necesidad de aceptación por parte del grupo dominante y el temor a las represalias, que resulta más poderoso que el sentido de justicia. Sí encontramos algún número de situaciones en las que los observadores se enfrentan directamente a los agresores. Normalmente está vinculado a dos situaciones. Cuando existe una fuerte afectación personal, por ejemplo, cuando la víctima es un amigo o incluso un familiar, un hermano o hermana, y por otro lado también cuando los observadores experimentan una necesidad de justicia y se vinculan con un grupo que parece que infunde fuerza o poder para desafiar la situación de opresión. Por ejemplo, en esta línea desvelamos que en el caso, ¿no?, de las situaciones de discriminación a las mujeres o a las niñas, el sentimiento de pertenecer a un colectivo que es mayoritario invita a la acción. Es decir, se interpreta como una cuestión de injusticia y desigualdad estructural que requiere de una intervención. Y resulta más complicado encontrar aliados si la situación opresiva le sucede solo a una persona. Finalmente encontramos que las intervenciones de los profesores o en general de los profesionales educativos, bueno, son escasas y cuando existen muchas veces responden a un modelo que es más punitivo con los agresores una vez ha sucedido la denuncia por parte de la víctima o de algunos aliados. Pero en ningún caso se ponen en marcha acciones que sean más preventivas o proactivas y esta cuestión también es analizada con las estudiantes pensando en las acciones educativas que podemos tomar para evitar llegar a estas situaciones. Bueno, acciones que tienen que ver con la promoción de la convivencia, del sentido de pertenencia, del respeto y de la valoración de la diversidad. A modo de conclusiones, bueno, señalar que estos resultados nos animan a revisar las decisiones en torno al currículum y a la organización escolar, desde la premisa de que la escuela tiene que asumir de manera urgente e ineludible el propósito de identificar, problematizar, analizar y transformar las acciones hacia la justicia social, pero también las acciones, las palabras y los sucesos cotidianos. Pues es en el día a día de la escuela donde los estudiantes aprenden cómo afrontan la diversidad y cómo luchan contra la exclusión. También se vuelve urgente repensar los procesos formativos en los que anidan, y nosotras en armonía con lo que proponen Krzyzewski y otros, encontramos o proponemos esta propuesta formativa que encuentra en las narraciones biográficas de las futuras docentes el nicho de conocimiento sobre el que reflexionar. Por un lado, hemos comprobado que nos han permitido
hacer aflorar y revisar críticamente las creencias, valores y prácticas biográficamente construidas que configuran el acervo pedagógico de las estudiantes, y por otro lado nos han posibilitado emprender un proceso sistemático y compartido de indagación que instó a las futuras docentes a permanecer abiertas a nuevas ideas, teorías y prácticas para atender a aquellos que reclaman su espacio desde los márgenes. Bueno, muchas gracias por la atención y si quieren ampliar información, ahí tienen nuestros correos y también el artículo de referencia que será próximamente publicado.